Dios le bendiga mucho más. Es noche de salvación, noche de milagros y es una noche en la cual estamos celebrando la fidelidad de Dios. Amén. 8º aniversario en el cual hemos visto el respaldo de Dios y es un motivo de fiesta, un motivo de gozo, de alegría, porque el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Amén. Y estamos bajo el lema un cristiano auténtico. Damos gloria a Dios en esta hora y vamos a estar haciendo lectura en esta noche. Vamos a leer en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5. Vamos a ubicarnos desde el versículo 12 en adelante. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 2. Leemos así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Dice el versículo 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Amén. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Hoy estamos aquí reunidos, Padre, creyendo que tu palabra, Señor, no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito con el cual usted la envía, Señor. Hoy bendecimos la familia, bendecimos cada persona que está aquí en este lugar, que está conectada, Señor. Sea usted visitándoles de una manera especial. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy creemos que tú estás en medio nuestro y creemos, Espíritu Santo, que donde usted está hay libertad. Y hoy es noche de salvación, noche de milagros, porque creemos que tú estás en este lugar y las cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú levantas bandera de victoria a nuestro favor. Gracias te damos, Señor, en esa hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios en esa noche y miramos que la Escritura relata sobre una mujer, una muchacha, sierva de Naamán. Dice la Escritura que Naamán era un general de Siria de mucha importancia, de mucho renombre. Ese general, dice la palabra, que era de grande estima delante de su señor el rey. También dice la palabra que por medio de él Dios había dado salvación a Siria en muchas ocasiones. Y de la misma manera también la palabra declara, cuando leemos en el versículo 1, que este hombre era valeroso en extremo, pero tenía una condición. Dice la palabra que era leproso. Este general sirio era leproso. Y aunque este hombre tenía toda una gloria por delante, muchos de sus hechos, y era un hombre de renombre en ese lugar, lamentablemente este hombre estaba siendo humillado por una enfermedad. Este hombre estaba siendo doblegado por esta enfermedad y aunque había ganado de pronto muchas batallas en otras ocasiones, la batalla contra la lepra le estaba venciendo. Pero la palabra relata de una joven, una muchacha de la tierra de Israel que estaba en su casa. Y hoy creemos por lo que esta mujer hizo, fue un ejemplo y es un ejemplo también para nosotros de un cristiano, una cristiana auténtica. Amén. Dios está demandando de usted y de mí que seamos hombres, mujeres, dispuestos, rendidos a la voluntad de Dios, que estemos dispuestos al servicio y que nos conduzcamos con toda fidelidad. La palabra nos está diciendo entonces en el versículo 2 que hubo una incursión, hubo unas bandas armadas que fueron a la tierra de Israel y cuando llegaron a ese lugar, llegaron a ese territorio, ellos trajeron de ese lugar una muchacha. La palabra no registra o no da detalles incluso de su nombre,
pero vemos que esta mujer fue separada de su familia, de sus padres, de su tierra. Fue una mujer que no proyectó viajar a esa tierra extranjera. Fue una mujer que no pensó, no hizo planes de ir hasta ese lugar. Ella va a ese lugar en contra de su voluntad. Ella está allí y dice la palabra que le fue dada como esclava, como sirvienta a la esposa de Naamán. Amén. Entonces miramos que esta muchacha tenía claro que nunca más iba a volver a ver a su familia, por cuanto había sido vendida a ese lugar. Ella sabía que a pesar de todo, ella no iba a ver más su tierra Israel. Pero por medio de sus hechos podemos mirar que esta era una mujer fiel a Dios, una mujer que se condujo con toda fidelidad delante del Señor. Entonces miramos que esta mujer estuvo dispuesta a testificar del poder de Dios. Si leemos, dice la palabra en el versículo 3, que esta muchacha, viendo la condición en la cual estaba su amo Naamán, sabe, ella veía y pudo ver de primera mano en la enfermedad en la cual estaba este hombre. Esta mujer pudo mirar su condición, y no solamente la enfermedad afectaba a la persona, sino que afectaba a todo su núcleo familiar. La familia estaba siendo afectada porque esta enfermedad no tenía cura. Pero miramos que ella, al ver la situación por la cual estaba pasando, ¿sabe? Miramos que esta muchacha dijo a su señora, al ver la condición, al ver la necesidad, dice, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces miramos primeramente que esa mujer testifica del poder de Dios, aunque estaba en ese lugar, porque Dios nos ha puesto a nosotros en lugares en específico. Sabe, Dios nos ha puesto en posiciones, en cierto momento de nuestra vida nos ha puesto en lugares particulares con un propósito. Y esa muchacha llegó a la casa de Naamán con un propósito, y esta mujer fue fiel para lo que Dios le había puesto en ese lugar, y no dudó en ningún momento de hablar del poder de Dios. ¿Cuántas personas, cuántos médicos habían ido a la casa de este general sirio para tratar de detener la enfermedad, o que esta enfermedad fuera menos agresiva? Pero sabe, ella veía que no había una cura, no había una solución. Pero miramos que esta mujer fue valiente, testifica del poder de Dios, y de la misma manera usted y yo somos llamados a testificar del poder todo del Señor Todopoderoso. Amén. Entonces miramos que las palabras dichas a esa mujer, le dice a su señora, si mi señor rogase al Dios, al profeta que está en la tierra de Samaria, seguramente él sería sano de su enfermedad. Y miramos que son palabras en las cuales esta muchacha está diciendo, si mi señor le dijera al profeta que está allí en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces miramos que Dios le colocó en ese lugar, y las palabras de esta joven fueron unas palabras llenas de fe. Y nosotros podemos pensar que esta mujer estaba sintiendo un profundo rencor por los sirios, por la forma como ella había llegado a ese lugar. Y podemos mirar que ella ve la situación que se estaba presentando en esta casa, y solo ella, ¿sabe? Solo ella sabía quién podía sanar a Naamán. Ella pudo quedarse callada, pero ella no lo hizo así. Ella no se dejó llenar su corazón de amargura. Ella no decidió callarse y ver cómo su amo iba empeorando. Antes, por el contrario, esta mujer determinó hablar del Dios Todopoderoso. Y sabe, nosotros de la misma manera que esta muchacha buscó oportunidades para decirle a otros lo que Dios puede hacer, nosotros también
también en estos tiempos debemos decir, debemos declarar, debemos anunciar lo que Dios puede hacer. ¿Cuántas veces nos vemos, verdad, con situaciones, con personas que están pasando por una dificultad? Pero usted y yo debemos hablar. Dios nos ha puesto en posiciones y a veces miramos, es que la posición en la cual Dios me ha colocado es muy sencilla, muy pequeña, pero sabe, Dios quiere glorificarse. Dios quiere que usted y yo seamos testimonio, testifiquemos de su poder, busquemos las oportunidades para decirle a las demás personas lo que Dios puede hacer. Y sabe, nosotros tenemos un Dios que sigue haciendo milagros. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él sigue obrando milagros y creemos que esta es noche de salvación, noche de milagro. Y porque esa mujer habló, sabe, las palabras de esta mujer llenas de fe provocaron un milagro en ese hombre. Y no solamente provocaron un milagro, la palabra me registra también, si seguimos leyendo en el versículo 15, el versículo 17, habla que este hombre fue a la tierra de Israel, fue hasta ese lugar, fue con cartas de parte del rey de Siria allí, y sabe, vemos que la palabra dice que él se presenta, el rey rasga sus vestidos y declara, ¿acaso soy yo Dios que puedo dar vida o muerte? ¿Cómo puedo yo sanar a este hombre? Pero el profeta que estaba en Samaria, el profeta Eliseo, dice la palabra de Dios, dice en el versículo 15, dice la escritura, que después que se presenta delante del varón de Dios y después que él le da la orden y le da la indicación que fuera, se sumergiera en el río Jordán 7 veces, y cuando él lo hizo, aunque dudó en un momento, luego que él ve ese milagro, dice que volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios que este hombre pudo ver ese milagro por el cual él tanto había luchado. Por muchas ocasiones él fue a los médicos, por muchas ocasiones él de pronto daba sacrificio, holocausto a otros dioses paganos, pero no veía respuesta. Pero cuando el profeta de Dios le da la indicación, él lo hace. Dice la palabra que su carne fue restaurada como la carne de un bebé. Y dice también la palabra que cuando él ve su completa sanidad, él se vuelve al profeta de Dios y declara, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Y usted y yo servimos a un Dios vivo. La Iglesia Cristiana Milagro de Dios sirve a un Dios vivo. El mismo Dios que obró sanidad en el general Naamán, ese mismo Dios sigue obrando milagros, sigue obrando sanidad en usted, en mí. Dios quiere moverse de una manera especial. Y sabe, esta muchacha no se quedó callada. Esta mujer sabía de los prodigios, de los hechos poderosos de Dios. Y aunque lo que ella vivió y experimentó no fue fácil, tuvo que ir cautiva a una tierra extranjera. Su corazón no se contaminó, antes por el contrario, ella determinó clamar al Dios vivo. Ella mantuvo esa integridad con el Señor, y por cuanto había en ella una fe viva, pudo darle palabra a su señora y declararle, si mi señor rogase al varón de Dios, al profeta que está en Samaria, lo más seguro es que él sería sano de su lepra. Y a veces dudamos, o a veces colocamos en poco lo que Dios puede hacer a través de usted o a través mío. Pero sabe, esta sierva no tuvo en poco o no desconoció en ningún momento quién era ella en las manos del Señor, porque ciertamente
Cristo, dice la palabra que todos hacemos parte del cuerpo de Cristo. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, pero todos tenemos funciones diferentes. Esta mujer fue instrumento para que el milagro en este hombre pudiese ser hecho realidad. Esta mujer no cayó, por cuanto ella no se quedó callada, sino antes testificó del poder de Dios. Este varón pudo conocer el poder del Dios de Israel. No nos debemos quedar callados. Como cristianos no nos debemos quedar callados porque no sabemos quién puede recibir el mensaje. Y dice en el versículo 4, cuando esta muchacha le dice a su señora que su amo podría ser sano de la lepra, dice la palabra que en el verso 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que está en la tierra de Israel. Amén. Entonces nunca se sabe quién pueda prestar atención a un mensaje dado de parte de Dios por su boca y por mi boca. Por eso nosotros no debemos callar. Por eso nosotros no debemos dejar de anunciar la palabra, de compartir un devocional, de enviar una palabra de bendición, porque no sabemos de qué manera Dios puede obrar en esa persona. Podemos estar cambiando vidas. Y yo creo que somos una iglesia que ha alcanzado familia, no solamente en San Luis, sino en muchas naciones, porque hemos creído que quien nos llamó va a responder por nosotros. Amén. Entonces miramos que la fe de esta muchacha provocó el milagro de sanidad en Naamán, pero provocó algo mayor también en Naamán, y fue salvación. Y Dios quiere sobre todas las cosas. Usted y yo podemos recibir todo, y Dios está dispuesto a darle a cada uno de sus hijos lo que le estamos pidiendo en esta tierra. Pero hay algo mayor, ¿sabe? Por la cual Dios quiere que usted y yo prestemos atención en esta noche. Y lo mayor en lo cual Dios quiere que usted y yo nos enfoquemos es en la salvación. Este hombre por años adoró a muchos ídolos que estaban en la tierra de Siria. Pero cuando tuvo un encuentro con el Señor, cuando tuvo un encuentro con el Dios vivo, reconoció que no había otro Dios en la tierra como el Dios de Israel. Cuando el hombre y la mujer de Dios tienen un encuentro personal con el Señor, su vida va a ser cambiada. Y él no solamente se quedó con el milagro, porque muchas veces nos quedamos solo con el milagro, pero Dios quiere que vayamos más allá y nos extendamos al plan de salvación que él ha diseñado para toda la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo. Y qué importante. Este hombre declara, dice la palabra, después que ve el milagro, después que su piel fue restaurada, fue sano completamente de su lepra, él pudo constatar: fui libre de esta enfermedad. Él vuelve al profeta de Dios. Él reconoce: no hay otro Dios en toda la tierra sino en Israel. Y dice en el versículo 17: entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino ¿a quién? A Jehová. Qué importante. Llegó la salvación a este hombre, y por medio de Naamán llegó la salvación a su casa, porque Dios quiere que solo uno crea. Con el hecho de que uno en la familia crea, vendrá salvación, porque la promesa está: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo estoy segura, plenamente convencida, que por cuanto este hombre Naamán tuvo un encuentro con el Dios vivo, lo reconoció como su único Dios, estoy plenamente convencido que la salvación llegó a toda la casa de Naamán. ¿Y por qué motivo sucedió esto? Porque hubo una mujer, una cristiana auténtica, así como sé que hay hombres y mujeres en ese lugar y conectados, que están dispuestos a darlo todo por el Señor. Y no era fácil lo que esta mujer experimentó, pero esto no fue motivo para ella quedarse callada. Ella habló y testificó del poder de Dios. Ella
decidió aferrarse a lo bueno, desechó lo malo. Ella pudo quedarse callada y no decirle a su Señor: hay alguien en Israel que puede hacer posible ese milagro. Hay un Dios vivo que te puede sanar. Ella no se quedó callada. Antes, por el contrario, testificó. Y fue una mujer valiente. Fue una mujer que se esforzó. Por cuanto esta sierva de Dios estaba en esa casa, impactó a toda la familia de Naamán. Vino salvación. Por cuanto usted está en ese lugar de trabajo, por cuanto usted está en medio de su casa, vendrá salvación, vendrá liberación, vendrá sanidad en el nombre de Jesús. Porque como cristianos debemos sobreponernos a la maldad. Y esta mujer se sobrepuso a la maldad. Y es fácil, o nos podemos preguntar en esta noche: ¿cómo podemos nosotros sobreponernos a aquello que nos hacen daño, a la maldad? Y la palabra nos declara que Jesús mismo nos enseñó. Dice en Mateo capítulo 5, verso 43: ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Amén. Y la venganza es de pronto la reacción natural cuando una persona es perseguida. Pero Jesús enseñó un principio valioso, y es amar a nuestros enemigos. Esta muchacha demostró amor hacia sus enemigos. Las personas que le llevaron a ese lugar como esclava, era lógico que ella sintiera rencor, pero sabe, por medio de su actuar, cuando vemos que ella habla a su señora, podemos ver que en su corazón no había rencor. Antes deseó el bien aún para sus propios enemigos, aun cuando ellos no lo merecían. Ella da una muestra de amor hacia ellos, y es lo que Dios quiere que nosotros podamos dar. ¿Sabe? Es fácil amar a quienes nos aman, eso es fácil. Y Dios, por medio de su Hijo Jesús, nos enseña que no solamente debemos amar a quienes nos aman, porque eso lo hacen todos, pero Dios, por medio de Jesús, nos enseña que nosotros debemos amar aún a aquellos que nos persiguen, aún a aquellos que nos hacen daño. Y Jesús va más allá: amen a sus enemigos y oren. Qué importante, ¿verdad? Orar. Entonces, como cristianos auténticos también, nosotros somos llamados a orar por aquellos que nos hacen daño. Y esta muchacha obró, fue un instrumento útil en esa casa. Qué importante es que usted pueda ser un instrumento útil en las manos de Dios, en el lugar donde Dios le ha puesto. Podemos ser canal de bendición para muchas personas, aún para aquellos que hablan en nuestra contra, nos persiguen. Usted y yo somos llamados a bendecirlos, a orar por ellos, a amarlos. Amén. Entonces podemos identificar en esta noche, o por medio de esta palabra, que esta muchacha devolvió bien por mal. Esta muchacha se aferró a lo bueno que había aprendido. ¿Cuántos principios le pudieron enseñar sus padres? Esta mujer se mantuvo y no permitió que el odio, el rencor se apoderara de ella. Y podemos mirar que cuando usted y yo devolvemos bien por mal, es un arma poderosa para responder a la maldad de este mundo. Y somos llamados a responder a la maldad de este mundo, así como lo enseñó Jesús con amor. Entonces podemos mirar en esta noche, podemos ver en esta hora, por medio de esa palabra, una mujer rendida a Dios y a su voluntad. Y yo sé que en este lugar hay hombres y mujeres rendidos a Dios, a su voluntad. Hombres y mujeres que le podemos decir al Señor: Dios, tú me has colocado en este lugar, en estos tiempos. Señor, ¿qué quieres que haga?
Qué bueno es que así como en cierta ocasión el profeta Isaías declaraba, había una conversación en el cielo, ¿quién irá por nosotros? Y cuando Isaías, el profeta, le declara al Señor, he aquí, envíame a mí. Qué bueno es que nosotros podamos estar dispuestos a la obra del Señor. Qué bueno es que no nos dejemos influenciar de cosas negativas como el odio, el rencor, la venganza. Antes, por el contrario, venzamos el mal con el bien, así como lo hizo esta joven. Fue una joven de gran bendición, no solo para Naamán, sino para toda su casa. Y qué bueno es que nosotros también podamos impactar a las familias y también podemos mirar una mujer dispuesta a ayudar al otro. Qué bueno es poder ayudar, estar dispuesto, y Dios está demandando de nosotros que podamos estar dispuestos a su servicio y también dispuestos a servir a los demás. No solamente a los hermanos de la fe, sino a todo el mundo, porque Dios lo ha demandado así. Y debemos conceder perdón, debemos amar, así aún aquellos que nos persiguen. Ese es el reto y no es fácil. Esto que hizo esta muchacha no fue fácil, y podemos mirar que ella actuó de la mejor manera y está como ejemplo en estos tiempos también para nosotros. No se habla, no se dice nada de su nombre, pero vemos que por lo que ella hizo vino salvación a una familia que no pertenecía al pueblo de Israel. Vino salvación a una familia extranjera, y por mano de alguien ha venido salvación a su vida y a mi vida. Dios en cierto momento utilizó a alguien para que nos hablara, para que nos diera un mensaje de esperanza, y por ese motivo hoy usted y yo estamos en este lugar, estamos conectados. La Iglesia Cristiana Milagro de Dios, Dios permitió que se estableciera en este lugar porque Dios se había placido en ello. Y sabe, yo sé que ha sido de gran bendición para el sector y para muchas familias, y creo que Dios seguirá manifestando de su fidelidad. No solo podemos hablar de estos 8 años, sino que creemos que Dios lo seguirá haciendo, Dios seguirá obrando, Dios seguirá actuando en medio de su iglesia. Amén. Debemos estar dispuestos y decirle al Señor, Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero estar dispuesto para tu obra. En cualquiera sea el lugar donde Dios nos coloque, debemos entender que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos funciones diferentes y Dios nos ha comisionado para hacer algo en su obra. Somos importantes y somos valiosos para el Señor. Amén. En esta noche yo quiero invitarle, vamos a estar en pie, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y de la misma manera que Dios obró milagro en la vida de Naamán, de la misma manera que Dios obró con salvación, de la misma manera que Dios trajo sanidad, trajo salvación a la vida de este hombre, yo creo que por medio de esta palabra hay milagros en esa noche, porque creemos que su palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito con el cual Dios la envía. Y yo quiero invitarle en esta noche a aquella visita, aquel amigo, amiga, o usted que está allí conectado, si ha escuchado el mensaje y le dice a Dios, Dios, yo hoy te quiero conocer, te quiero recibir, quiero que entres a mi vida, quiero que entres y tomes el control de todas las áreas de mi vida. Yo quiero invitarle a que usted y yo podamos hacer esta corta oración de fe, reconociendo y diciéndole, Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Señor Jesús, hoy reconozco que necesito de ti. Hoy, Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Te pido, Dios, que me cambies. Te pido, Dios, en esta noche que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Señor, creo tu palabra y creo que no hay otro Dios sino solo tú, el único Dios verdadero. Y hoy, Padre,
quiero que me enseñes, quiero caminar contigo, quiero que me enseñes a amarte, quiero que me enseñes a obedecerte, enséñame a servirte. Gracias te doy, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.